de hoy hablaremos sobre el circuito integrado 555. A este circuito integrado también se le conoce por otros nombres, que es integrado 555, circuito generador de pulsos, timer 555, entre otros. Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempos determinados, es decir, se usa como temporizador. Para ello, lo combinaremos con otros componentes cuyas características y forma de conexión en el circuito determinarán la duración de los intervalos de tiempo del 555, y si estos intervalos se repiten continuamente o no. Algunos ejemplos en los que podemos usar el 555 son luces intermitentes, regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, ajustar el tiempo de una tostadora o algún aparato electrónico o eléctrico, en fin. Los 555 tienen 8 patillas o pines que se deberán conectar al circuito dependiendo de cómo queremos que funcione. Fíjate que es muy importante identificar el circulito y la muesca para saber identificar las patillas correctamente. La patilla 1 siempre es la que está más cerca del circulito, a la izquierda de la muesca. Seguido a esta tenemos la patilla 2, 3 y 4. En la otra cara, la más alejada del circulito, y empezando por la muesca hacia arriba tenemos la 8, 7, 6 y 5. Ojo, es muy importante no confundir las patillas. Ahora explicaremos el funcionamiento general de cada patilla, pero no te preocupes si no la entiendes muy bien. A continuación explicaremos el 555 conectado en un circuito y verás cómo lo entenderás perfectamente. ¿Para qué sirve cada patilla del 555? Empecemos por la patilla número 1. Esta patilla siempre va conectada a masa o negativo de la pila. La patilla número 8, que es VCC, VCC, o el positivo de la pila. Es el pin donde se conecta el voltaje o tensión de alimentación que va de unos 3 voltios hasta unos 16 voltios como máximo. Algunas versiones del 555 pueden llegar a 18 voltios, pero pues esto varía según el fabricante, así que lo podemos averiguar en el datasheet. La patilla número 2 es el disparo o el trigger. Esta patilla hará que se active o no la señal de salida en la patilla número 3. La patilla número 3 es la salida. Lo que obtendremos a la salida dependerá de cómo conectemos el circuito integrado 555. Luego veremos concretamente las conexiones. Lo importante es saber que en esta patilla recogemos la señal de salida del 555. Las siguientes 4 patillas son las más importantes para entender los circuitos. La patilla número 4, que es el reset. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a VCC para evitar que el 555 se resetee. La patilla número 5, que es el control de voltaje. La patilla número 5 es el control de voltaje y la patilla número 6 es el umbral, por decirlo en español. Es una entrada a un comparador interno que tiene el 555 y se utiliza para poner la salida, que es la patilla 3, a nivel bajo. La patilla número 7 es la descarga, utilizada para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. El circuito integrado se puede conectar en circuitos como monoestable o como estable. Veamos entonces cada caso por separado. Funcionamiento del circuito integrado 555 como monoestable. En este modo de funcionamiento la patilla de salida puede encontrarse en dos estados diferentes, estado estable o nivel bajo, es decir, en la patilla 3 tendremos 0 voltios. Estado inestable o nivel alto, es decir, en la patilla 3 tendremos tensiones cercanas a la de la alimentación. Por ejemplo, si en el circuito tenemos una pila de 9 voltios, cuando esté en nivel alto el voltaje será cercano a 9 voltios y en nivel bajo será de 0 voltios. Pero, ¿cómo pasa de un estado a otro? El circuito solo saldrá del estado estable cuando desde la patilla de disparo, que es la 2, se provoque el cambio a estado inestable. Pero ojo, transcurrido un tiempo volverá al estado anterior. Todo esto se puede explicar de esta forma. Cuando la patilla 2 está a nivel alto, que es su estado normal de reposo, la salida 3 se mantiene a nivel bajo, estado normal de reposo de la patilla número 3.
Si llevamos por un instante la patilla de disparo a nivel bajo, la patilla 3 o salida se pondrá a nivel alto. Transcurrido un tiempo, vuelve la salida a nivel bajo. Para que vuelva a alcanzar el nivel alto, necesitamos volver a activar la patilla de entrada, que es la número 2, poniéndola a nivel alto, como ya vimos. Fíjate en la curva de funcionamiento. Desactivamos el disparo y se activa la salida durante un tiempo. Solo hace falta desactivar el disparo un momento para que se active la salida durante un tiempo determinado. Para activar la salida de nuevo hace falta desactivar la entrada otra vez. El tiempo que estará activada la salida dependerá de la resistencia del condensador que pongamos en el circuito. Para que nuestro circuito integrado 555 funcione como monoestable, debemos conectarlo de la siguiente forma. En E conectaremos la entrada, normalmente un pulsador, y en S conectaremos la salida. Es decir, lo que queramos que se active durante un tiempo determinado, o lo que es lo mismo, lo que queramos temporizar. El tiempo que estará activada la salida se calcula de la siguiente forma, donde R es el valor de la resistencia en ohmios y C es la capacidad del condensador en faradios. El tiempo con estos datos lo obtendremos en segundos. Veamos un ejemplo. Queremos tener encendido un LED durante un tiempo cuando activemos un pulsador, y al cabo de un tiempo el LED se apaga solo. Aquí tienes el circuito. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo estará encendido el LED cuando activemos el pulsador? Pues nada, aplicamos la fórmula y listo. Lo primero pasaremos la resistencia que está en kiloohmios a ohmios. Ahora pasamos los 10 microfaradios a faradios. Y reemplazando en la fórmula nos daría 5,17 segundos. Fácil, ¿no? El LED se encenderá durante 5,17 segundos. Cuando pulsemos el pulsador, para volver a encenderse deberemos volver a pulsar el pulsador, valga la redundancia con el pulsador. Circuito integrado 555 en configuración estable. En este modo el 555 no tiene estado estable. La salida 3 va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto, independientemente del estado de la entrada, que es la patilla número 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. Aquí tienes la curva de funcionamiento. Si tuviéramos un LED a la salida estaría encendiéndose y apagándose todo el tiempo. Como ves, se genera una señal oscilante. El periodo de la curva es el tiempo que tarda en repetirse un estado determinado, y en este caso será T1 es igual a T es igual a T1 más T2. T1 y T2 no tienen por qué ser el mismo tiempo, aunque el de la gráfica del ejemplo que han visto es así. Pero ¿cómo calculamos T1 y T2? Pues nada, igual que antes con una fórmula muy sencilla. T1 será igual a 0,693 por R1 más R2 por C, y T2 será igual a 0,693 por RB por C. T1 es el tiempo que estará en estado alto a la salida, va a estar encendido el LED, tomando como ejemplo el LED, y T2 es el tiempo que estará en estado bajo la salida, cuando el LED esté apagado. Pero, ¿dos resistencias? Pues sí, en este caso el circuito es con dos resistencias, la RB será la que nos determina el tiempo que estará la salida desactivada. Veamos el circuito de conexión del 555 como estable. Otro dato importante con el circuito integrado 555 como estable es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un periodo en cada segundo. En nuestro caso nos interesa saber cuántas veces se repite cada segundo el encendido y apagado. Entonces esto lo determinaremos con la fórmula F es igual, o F de frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Como ves es muy fácil, solo hay que dividir entre 1 el tiempo total del periodo. El valor que nos da esta fórmula será en hercios o en 1 sobre segundos, o lo que es lo mismo las repeticiones por cada segundo. Veamos un ejemplo de un montaje del 555 como estable, poniendo a la salida un LED. Solo hay que conectar el LED a la salida y ya tendremos nuestro circuito. Si calculamos los tiempos y la frecuencia del circuito te saldrán los siguientes datos.
Es muy normal encontrar la R2 como un potenciómetro o una resistencia variable. De este modo podemos cambiar los tiempos del circuito solo moviendo el potenciómetro. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas conocido mucho más sobre este circuito integrado que, como ya lo he dicho varias veces, es muy famoso.